Buenas, hoy estamos con Ana Belén Santiago, directora artística de Teatro del Barrio, que además no solamente presenta nueva temporada, sino que cumple 10 años. Hola Ana Belén, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues nada, encantada y feliz de celebración. Bueno, lo primero preguntarte qué tal estás llevando esta vuelta a los escenarios con esta nueva temporada y además que es muy especial para vosotros. Claro, pues la verdad que con mucha ilusión, ¿no? No sé si los septiembres, bueno, recuerdo, ¿no? Cuando era niña, septiembre, forrar los libros, ¿no? Esa vuelta al cole, como que apetece. Y claro, en esta ocasión es aún más especial porque, bueno, celebramos que un proyecto teatral alternativo cumple 10 años y bueno, es algo así en sí mismo bastante excepcional y alegre, ¿no? Además, bueno, estamos viendo que va a haber nuevos estrenos, producciones propias, pero también van a haber esos clásicos, digamos, del barrio. ¿Cómo ha sido construir esta temporada con tanto este material y celebraros a vosotros mismos? Bueno, pues la verdad que nosotras intentamos hacer del Teatro del Barrio una casa de artistas y de alguna manera pues nos podemos sentir orgullosas de tener de manera recurrente pues a voces de la talla, pues eso, de Malena Alterio, Pepe Villuela, Alberto San Juan, que bueno, fundó este teatro, ¿no? Así que, y nos encanta esa sensación, ¿no? De ser un lugar al que regresar. En esta ocasión, claro, es especial y vamos a tener nombres que son todavía forman parte de nuestra historia, que ayudaron a poner en marcha este proyecto y que, bueno, vienen un poco ya casi como de regalo, ¿no? Estoy pensando en Non Solum de Sergi López, que estará con nosotras en marzo, y de algunos conciertos que no podemos contar todavía porque es el compromiso, pero que, bueno, que estaremos contentas de contar y será sorprendente su presencia, sí. El lema, digamos, es a la calle. ¿Por qué elegir este lema? Sobre todo en un momento que yo creo que es crucial, justo eso, salir a la calle. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Este teatro al final hemos pensado como que cumplir décadas o este tipo de aniversarios te hacen hacer una revisión sobre tu pasado y bueno, al final el Teatro del Barrio vino de las calles, ¿no? Vino de la voluntad de llevar la política al escenario. 2013, que fue cuando nacimos, pues todavía estaban en nuestras calles y plazas asambleas del 15M y había ahí de pronto la política era sexy, ¿no? Era como algo que nos apetecía a la ciudadanía, ¿no? Y recogimos en el escenario esta pulsión que quizás hoy está un poco adormecida, pues la pandemia, un poco estamos anestesiadas de amenaza apocalíptica permanente, ¿no? Y es cierto que parece que ya esa sensación como de qué apasionante, vamos a pensar sobre la política, se nos ha agotado. Y nosotras defendemos que no, que es un territorio fértil y apasionante el pensar cómo nos organizamos en común y por eso queremos también volver otra vez a las calles, ¿no? Relacionarnos con nuestro barrio, este barrio de Lavapiés, que sufre unas particularidades también de este tiempo, gentrificación, el vis and vis, en fin, ¿no? Otras características de este momento y que bueno, que es un lugar especial y un epicentro del Madrid de 2023, ¿no? Y que queremos celebrar. Además, hablando justo de la política, es verdad que estamos viviendo un momento, podemos decir, complicado. Eh, ¿Cómo vosotros vivís, que ahora, por ejemplo, que se hablaba de censura y de estas corrientes que está habiendo, vosotros que sois un teatro político y que no, digamos, por lo menos yo las horas que he podido ver, no dais un paso atrás, ¿habéis tenido en algún momento, no miedo, pero respeto a seguir vuestra línea artística, editorial? Mm, No, no tenemos esa sensación, pero sí que hemos vivido con preocupación intentando acompañar pues, casos como el de Pamela Valenciano, con no solo de los golpes, que con una denuncia que finalmente fue desestimada de abogados cristianos, creo recordar, pues incluso recibía amenazas por redes sociales de agresión si seguía adelante con el monólogo, ¿no? Entonces sí que hemos vivido esa situación de intentar apagar voces porque unos grupos sociales consideran que esos discursos están yendo en contra de pues, su esquema moral o ideológico, ¿no? Nuestra voluntad es ser precisamente el altavoz de las voces de la pluralidad de nuestra sociedad, ¿no? Y por lo tanto, bueno, no tenemos ninguna amenaza. Recibimos hace años
una Biblia con el capítulo de Sodoma y Gomorra subrayado, pero es como la mayor amenaza explícita, bueno, explícita, no sé, que hemos recibido, ¿no? Pero no vivimos con ese miedo y bueno, y para nosotras es importante eso, ¿no? Ser un lugar de discursos diversos, de pluralidad y desde luego de defensa de los derechos humanos, de la autonomía de las personas y eso, y de los derechos fundamentales, ¿no? De los seres humanos, sin duda. También una de las características del Teatro del Barrio es que no solamente se centra en su programación teatral, sino también en actividades transversales. ¿Creéis que también es una pieza fundamental para hacer lo que antes comentábamos, comunidad con el propio barrio? Yo creo que sí, porque al final servimos también como, a mí me gusta pensar en las salas alternativas como salas de proximidad, ¿no? Como quizás el primer contacto de una persona de un barrio con una obra de teatro y que aquí antes también pueden venir por otras razones, ¿no? Tenemos los lunes a partir de enero de la Universidad del Barrio, donde invitamos a expertos y a expertas a dar pues, como sesiones magistrales sobre áreas que tienen que ver con otras formas de entender la economía, la historia, el sufrimiento mental, en fin, los desafíos de este tiempo. Y los martes ciudadanos, que es los martes que lo dedicamos a reacción vecinal, es que ha ido cambiando el nombre, perdón, pues abrimos nuestro espacio al activismo. Y entonces nuestro escenario se llena de organizaciones o de iniciativas de la sociedad civil para reclamar pues la reflexión sobre determinados discursos, campañas o para contar bueno, pues, la misión de asociaciones de este tipo. Entonces, muchas veces eso, nuestro vecindario acude a estas actividades que son gratuitas, pues casi como un plan de lunes, un plan de martes, ¿no? Y nos gusta pensar así, ¿no? Que también somos como su plan de lunes o martes y no solo el teatro de su barrio. A mí me encanta porque creo que además es una manera también de incentivar la cultura en estratos sociales que muchas veces se han visto alejados, ¿no? Del teatro por diversas razones, económicas muchas veces. Eh, ¿Tú crees también que es importante acercar el teatro a este tipo de público, a este tipo de sociedad que no siempre lo tiene muy accesible? Sí, para mí es fundamental. Yo creo que una seña de identidad del teatro desde su nacimiento es el vínculo con lo popular, con todos los estratos sociales, ¿no? Es cierto que a veces la cultura se asocia como a ciertas élites de la sociedad o a una burguesía, etcétera, pero bueno, las primeras manifestaciones teatrales están en los chamanes, ¿no? En esos momentos en los que había ritos chamánicos y donde se representaban historias, ¿no? También, pues siempre pensamos en Grecia y Roma, que también era una actividad muy popular, pero bueno, en los carnavales de la Edad Media, es decir, siempre ha sido un lugar para que el pueblo se encuentre consigo mismo y para que, de manera metafórica, pueda reflexionar sobre las tensiones que lo componen, ¿no? Y pueda imaginar o ensayar tentativas de otros mundos posibles, ¿no? Viéndolo ahí representado y teniendo en cuenta eso, que al final es una manifestación de cultura oral, porque aunque pueda partir de un texto, estamos hablando de otras personas que son actores y actrices, pero que son como nosotros, que están ahí enfrente contándonos, pues al final está en su esencia, ¿no? Lo popular, como decíamos, y para nosotras es importante eso, ¿no? Que se sienta este teatro como un lugar que invita a todo nuestro barrio, a la ciudadanía en su global, a traspasar su puerta y que no sea una barrera de ese tipo, ¿no? De, ay, creo que esto no es para mí la que esté funcionando. Y sobre lo económico, pues tenemos vínculo y trabajamos con varias asociaciones del barrio y con algunas asociaciones de personas en una situación vulnerable en términos económicos o en términos de violencia administrativa o legal o personal. Y con estas asociaciones les ofrecemos invitaciones un poco como de última hora, ¿no? Cuando vemos que una función pues, no va a llenar totalmente el aforo, les decimos, uy, tenemos invitaciones para esto, ¿no? Y así, bueno, pues esas personas tienen la oportunidad de venir a ver obras de teatro bueno, y disfrutar, ¿no? De lo que el teatro les puede dar. También coincide este 10º aniversario con los 30 años de Mancomat. Digamos que es una doble celebración. Hay una particularidad que me gusta mucho de las salas que se suelen llamar alternativas, que es más la unión
que ningún tipo de rivalidad. O sea, hay una fraternidad entre las salas que es estupenda. ¿Es imprescindible el tejido del teatro alternativo para que se siga fomentando la cultura en Madrid? Uf, totalmente. Y efectivamente, asociaciones como Macomat y en términos estatales la Red de Teatros Alternativos contradicen este tipo de lógicas como muy habituales en nuestro tiempo contemporáneo, ¿no? De la competencia y la transforman en colaboración y complicidad, ¿no? Y vemos permanentemente cómo eso sucede dentro de estas asociaciones que forman parte o que aglutinan, protegen un tejido que es fundamental para la sociedad en su conjunto y para los artistas y las artistas, porque antes de saltar al teatro español, una pues igual tiene que tener un territorio un poquito, ¿no? Como más seguro, una red de seguridad para la probatura artística, para que el tejido artístico encuentre su voz y encuentre su público y pueda contrastar pues bueno, pues sus locuras, sus intuiciones y su imaginación. El tejido alternativo ha sido el lugar en el que han nacido las voces también alternativas. Originalmente, o sea, el llamarnos a las alternativas era porque era en cierta medida lenguajes y discursos alternativos al hegemónico institucional, ¿no? En el teatro, en los teatros públicos, era como los teatros como del domingo de la burguesía, ¿no? De las señoras y señores que iban como acto social, ¿no? Al teatro a ver y a ser vistas y vistos. Y el tejido alternativo era el de aquellas voces artísticas más radicales, más en duda, en cuestionamiento, que probaban otro tipo de formas de contar y de acercarse al público, ¿no? Y vamos, figuras importantísimas como Angélica Lee del Rodrigo García, pero también Juan Mayorga, salen de este tejido de salas, ¿no? Es el lugar en el que empezar a atreverse y a encontrarse, yo creo. Además, me gusta mucho lo que comentas porque hoy justo se ha presentado Surge Madrid, que es un festival que realmente da la oportunidad también a compañías emergentes que están comenzando. ¿Vosotros veis que hay que fomentar también este tipo de festivales en los que surjan nuevos nombres y no los que ya hay habitualmente a lo mejor en la programación? Pues creo que sí, porque al final todas las estructuras de salas de teatro tenemos unas agendas como, bueno, una vida como muy intensa, ¿no? Y teniendo que desarrollar millones de tareas y de actividades. Entonces, al final, el ver o valorar propuestas artísticas es para lo que menos tiempo se tiene o tenemos que hacerlo en nuestro tiempo personal o, en fin, que llegamos mal, porque hay muchísima gente creando, ¿no? Entonces, de pronto, pues que existan festivales que aglutinen nos sirven para un poco concentrar nuevas voces y nos sirven para poner un poco de mapeo, porque, por ejemplo, en el Teatro del Barrio podemos recibir en torno a 1.200 propuestas teatrales al año, diferentes. Y, bueno, hay una comisión de socias que me ayuda con esta tarea, que es ingente y apasionante, pero claro, al final hay un retraso y es como una tarea pendiente y nunca estás al día de algo así, ¿no? Y al final, una de nuestras labores, una de nuestras responsabilidades es eso, propiciar el puente entre artistas y públicos. Y para eso tenemos que encontrar las nuevas voces, ¿no? Forma parte también de la identidad artística de las salas, como el Teatro del Barrio o todas las que componemos Macomat. También en Teatro del Barrio las producciones propias, por ejemplo, Homenaje a Billy el Niño, son realmente propuestas ambiciosas, sobre todo al nivel del mensaje social y político que lanzan. ¿Cómo surgen este tipo de proyectos de esa envergadura? Pues surgen de varias maneras. Por un lado, o bien, por ejemplo, Homenaje a Billy el Niño es un texto que escriben Jessica Belda y Ruth Sánchez, que son socias del teatro y con quienes ya hemos trabajado, hicieron la sección, produjimos la sección con ellas y luego produjeron con la zona españoles Franco Amor, no. Sí, españolas Franco ha muerto, perdón. Total, que ya teníamos como un poco un vínculo, una relación y por lo tanto miras los textos y las propuestas con el cariño de quien ya se conoce, ¿no? Y evidentemente el Teatro del Barrio tiene una línea de contenidos muy clara y estamos como muy abiertas a propiciar este tipo de discursos que si otros no abordan, nosotras como sala queremos abordar o como productora teatral. Esa es una manera y otras veces es buscando un texto y creando pues un poco
el resto del equipo u otras veces, como ha sucedido con No soy tu gitana de Silvia Guerinul García o actualmente con La gran cacería de Juan Mayorga, son proyectos que empiezan como una residencia artística, que nos dicen, tenemos este proyecto, no sabemos muy bien a dónde cómo va a acabar, ¿no? Dónde vamos a llegar, pero ¿qué le parece al Teatro del Barrio que nos metamos en este programa de residencias? Tenemos un programa de residencias anual donde acogemos a artistas y bueno, y vamos dotándolo de espacio, a veces de recursos económicos y un seguimiento, digamos, de producción artística. Y en casos como esos, y ahora como con La gran cacería de Juan Mayorga que estrenamos en el Festival de Otoño, pues es otra de las vías, ¿no? Que nos propongan, que busquemos e impulsemos o que nazca por vías paralelas, ¿no? de acompañar trabajos que no saben si el destino será una producción o no. Siendo un teatro político, ¿habéis tenido la visita de algún personaje digamos, del mundo político? ¿Algún consejero, algún ministro? Sí, 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 aquí ya tenemos muy controlado el protocolo de escoltas y demás, porque sí que es un teatro al que vienen habitualmente, a veces lo sabemos, otras veces no lo sabemos, pues determinadas figuras políticas en momentos como este, en cargos de responsabilidad estatal. eh, y luego, bueno, también consejeros. Jaime de los Santos acudió en varias ocasiones y acude actualmente a algunas de las propuestas, porque es cierto que tenemos una línea muy clara, pero el contenido es muy importante, pero entendemos lo político también de una manera abierta. Quiero decir, críticamente somos un espacio feminista, sin duda, y somos antirracistas, y nos interesa celebrar la pluralidad de nuestras calles, de razas, culturas, modos de entender el mundo. Nos parece unos elementos de celebración. Pero también abordamos propuestas en las que lo político está en un sentido quizás más metafísico o filosófico. Estoy pensando con otra producción nuestra, Los que hablan, ¿no? De Pablo Rosal, que está Malena Alterio y Luis Bermejo. Pues de pronto para nosotras, de pronto esa reflexión poética medio, sí, filosófica al respecto de la posibilidad o imposibilidad de la comunicación, nos parece otra manera y otro lenguaje. Entonces, ese tipo de lenguajes, quizás con figuras más públicas, más famosas, también atraen a responsables de la política, porque les interesa el espectáculo como parte de su actividad profesional o porque sean amantes del teatro y quieran venir a verlo. Eso también pasa, claro. A mí me gusta mucho lo que comentas porque además muchas veces que yo he ido a Teatro del Barrio acompañado, siempre está ese punto de reflexión, de debate, de un debate abierto. O sea, no es una obra que cierre con una conclusión, sino que te permite pues seguir la conversación fuera, ¿no? Y yo quería daros la enhorabuena sobre todo por eso, por ese teatro tan comprometido. Pues muchas gracias, hombre. La voluntad es esa, ¿no? También ahora tenemos un foco, desde luego hay tareas pendientes. Este país tiene que revisar su memoria histórica y cómo nos relacionamos con 40 años de dictadura. Y tenemos que revisar cosas que están como muy naturalizadas, pero todo el mundo no las tiene naturalizadas, como el amar a quien quieras, vestirte como te dé la gana, tener la autonomía de decidir quién eres y cómo te defines, ¿no? Y cuestionamientos al respecto de un racismo estructural que tenemos, ¿no? Y de una cierta xenofobia que tenemos. Nosotras lo hemos descubierto aquí. Hay una cosa bonita también de los proyectos que acometemos, y es que de pronto No soy tu gitana o Infiltrado en Vox, cuyas protagonistas son personas racializadas, no blancas, nos han hecho aprender y entender como esto que pensamos que nosotros no somos racistas. Bueno, pues venimos de un país que tiene muchas cuentas pendientes con esto, ¿no? Y es muy gratificante para nosotras aprender y entender, ¿no? Y de pronto pues poder ponerte en tensión y reflexionar y seguir creciendo. Y creo que desde ese punto de partida es como intentamos, como es importante para nosotras no ser dogmáticos. No tenemos una verdad, el mundo no es tan sencillo, la realidad no es tan sencilla de entender como para decir que existe una verdad desde la cual interpretarla. Hay varias, hay voces, estamos en un tiempo, porque siempre lo es, el ser humano lo es, complejo, y creo que, como dice Santiago Albarrico, nos hace falta una pedagogía de la complejidad.
No, 2 más 2 no son 4 en el mundo, ¿no? Es bastante más complicado y creo que hay que aceptarlo, forma parte de nuestra realidad y que es útil ver matices, hablar de preguntas, cuestionarnos y tensionarnos, que nos hace mejores, más humanas, ¿no? Totalmente, o sea, totalmente justo esto de salir y querer continuar con esa reflexión sin, pues entre todos, con distintas voces y perspectivas, o sea, totalmente. Y ya para terminar, quería preguntarte si tuvieras que decirle a alguien por qué tiene que venir a Teatro del Barrio esta temporada, ¿qué le dirías? Bueno, porque de pronto, ay, qué pregunta tan difícil. Ay, bueno, pues creo que es porque creo que diría porque necesitamos encontrarnos y necesitamos recordar que el ser humano es feliz y se desarrolla en comunidad, en encuentro con el otro, ¿no? No sé quién decía, la salvación está en el otro y creo que sí, en el otro, en el desconocido, en el amigo, en el amante, en la persona que admiras, que como seres humanos escuchando y creo que los artistas y las artistas son gentes a las que escuchar, tienen una mirada que nos puede conmover, es una manera de acercarnos a las preocupaciones y al desafío, al vacío, ¿no? Al que está abocado el ser humano, de una manera poética y de otra, ¿no? De otra manera que nos recuerda que eso, ¿no? Esto que hablamos de 2 más 2 no son 4, pueden ser otras sumas, ¿no? Y creo que es eso, diría eso, que es importante que recordemos que somos más y somos felices y sanamos en comunidad. Y este teatro celebra eso y nuestra convocatoria es eso, Pues la comunidad. muchísimas gracias, Ana Belén. Animamos a todos desde aquí que vayan al Teatro del Barrio, que se empapen de ese buen teatro y no solo teatro, todo tipo de programación y actividades. Pues muchas gracias por atendernos, que sabemos que además en principio de temporada estáis a mil cosas. Pero bueno, felices, felices. Muchísimas gracias a ti por el espacio. Mil gracias, sin duda.